Paz del Señor para todos ustedes, amados hermanos. Estamos en un día muy especial en el calendario de Dios. Ahora, si es un día especial en el calendario de Dios, también es un día especial para nosotros que somos sus hijos. Este día es el día de primicias. Es el día de primicias. Llamado también en hebreo Yom HaBikurim, Yom HaBikurim, día de primicias. Es el día en el que se presenta delante de Dios la ofrenda mecida, la ofrenda mecida que consiste en una gavilla, en un atado, en un manojo de cebada, de la cosecha de cebada. De la primera cosecha de cebada se hace una gavilla y se presenta como ofrenda mecida delante de nuestro Dios. Vamos a estudiar lo más rápidamente posible, no quiero ocupar demasiado tiempo, vamos a estudiar en qué consiste esta fiesta. Y les aclaro que luego, cuando demos esta lección en la facultad bíblica, en la materia de las fiestas de Yahweh, lo voy a explicar con más profundidad y más detenimiento. Ahora solamente quiero introducirlos al tema para que entendamos qué significa la fiesta, esta que se llama el Día de Primicias. Eso lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 23. Voy a leer salteado algunos versículos, comenzando por el versículo 9, que dice: Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Recordemos que estamos hablando de la siega, de la cosecha de cebada. 50 días después de esta cosecha de cebada viene la cosecha de trigo. Entonces, ahora estamos hablando de la cosecha de cebada y se presenta la gavilla mecida delante de Dios como ofrenda de la cosecha de cebada. 50 días después, es decir, el día de Pentecostés, se presenta la ofrenda de trigo, porque es la cosecha de trigo. Y dice que en el versículo 11 que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ahí nos detenemos un poquito. ¿Cuándo es el día de reposo? El día de reposo es en Shabbat, es el séptimo día de la semana, o sea que el día de reposo fue ayer, Shabbat. No se está refiriendo al día de reposo alto o al día solemne alto o especial por los panes sin levadura, que fue el día jueves, el día que es un día de reposo por ser un día feriado. No, se está refiriendo al día de reposo semanal, al séptimo día de la semana, o sea, Shabbat, ayer. Entonces, hoy es día de primicias, posterior al día siguiente del día de reposo normal, semanal de la semana, o sea, del séptimo día, y está hablando entonces que el primer día de la semana es el día de mecimiento de la gavilla. Es muy importante esto porque Yahshua, nuestro Mesías, resucitó en los primeros minutos de este día, primer día de la semana, Él resucitó como primicias. Él fue las primicias de los que resucitaron y ascendió al Padre, al cielo. Después se los voy a dar con el texto correspondiente, el texto bíblico, y meció delante del Padre la gavilla de los que resucitamos con Él. Presten atención a lo que dije. Ascendió al cielo en los primeros minutos del primer día de la semana, el sábado a la noche, o sea, al anochecer, ya ha empezado el primer día de la semana, lo que nosotros llamamos el domingo,
en el calendario normal occidental, y él ascendió al cielo y meció la gavilla de los que resucitaron con él, las primicias. Esto es, los que resucitamos, presten atención, los que resucitamos con él, fuimos mecidos delante del Padre hace 2000 años atrás. Vamos al versículo 14, porque también después se los voy a aclarar, este versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Estamos hablando de pan de cebada, grano tostado de cebada, ni espiga fresca de cebada, porque de trigo hubiera sido imposible, porque la cosecha de trigo era 50 días después. Entonces queda claro que estamos hablando de no comerá pan de cebada, ni grano tostado de cebada, ni espiga fresca de cebada hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. O sea, primero la ofrenda de Dios y después se podía consumir la cebada. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, y ya sabemos que ese nuevo grano es el día de Pentecostés, ese nuevo grano es el trigo. Muy bien, vamos rápidamente a considerar algunas cosas. Vamos a llevar esta enseñanza a la semana en que Yahshua el Mesías, el ungido de Dios, Yahshua de Nazaret, Jesucristo, entregó su vida, esa semana. Esa semana que yo en otro capítulo, en otra lección, les enseño que empezó el viernes, el viernes del Shabbat, del 7º día de la semana pasada, justamente, de la última semana, empieza el viernes a la noche, empezamos la cuenta cuando él va a Betania a pasar el Shabbat con sus amigos María, Marta y Lázaro, y después yo les hago toda una narración de la última semana en otra lección. Pero en esta me interesa arrancar desde el martes para nosotros, el martes pasado para nosotros. En realidad estoy hablando de la noche del martes, cuando ya comenzó el día miércoles en el calendario de Dios. No es el día miércoles, sería el día 14 del mes de Aviv, el 14 del primer mes en el calendario de Dios establecido en el libro de Éxodo capítulo 12. Entonces, esa noche de ya comenzado el 14 de Aviv, Yahshua tuvo su última cena con sus discípulos. La famosa última cena fue en la noche de lo que para nosotros sería el martes pasado, pero que en el calendario de Dios ya es el comienzo del día 14 del mes de Aviv. Ese mismo día 14 que comenzó al anochecer, pasa la noche, viene el día siguiente, a las 9 de la mañana, Yahshua es crucificado. Después, a las 12 del mediodía, se hace tinieblas sobre toda la tierra. Entre las dos tardes, entre las 12 del mediodía, la primera tarde, según la cultura hebrea, y las 6 de la tarde, la segunda tarde, es decir, a las 3 de la tarde, Yahshua entrega su espíritu y se produce el gran terremoto que en los libros de historia ustedes lo van a encontrar como el gran terremoto del año 30 de la era común. Fue el momento de que Yahshua entregó su espíritu, donde murió. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde aproximadamente, fue sepultado, en un sepulcro nuevo especial. De ahí contamos 3 días y 3 noches hasta la resurrección, y nos va a dar clarito que terminado el día de reposo, terminado el Shabbat semanal, el 7º día, en los primeros minutos del primer día de la semana siguiente, lo que nosotros llamamos domingo, en los primeros minutos, que es como cuando anochece el 7º día y comienza el primer día de la semana siguiente,
Yahshua resucita y es primicia de los que resucitaron. ¿Por qué resucita? No resucita en Shabbat, y sí resucita cuando terminó el Shabbat y ya comenzó el primer día de la semana, porque se tiene que cumplir en él que él es primicia, tiene que resucitar ya en la fiesta de primicia, en el día de primicias. Y el día de primicia comienza terminado el séptimo día, terminado el Shabbat. El día de primicias es el primer día de la semana. Por eso los que dicen resucitó un domingo, sí, resucitó un domingo, pero no en el calendario nuestro que el día empieza a las 12 de la noche. Es un calendario raro que un día empiece a la mitad de la noche. No es ni día ni noche, empezó a la mitad de la noche. Eso es el calendario nuestro, occidental, extraño, para que confundirnos con el calendario de Dios. En realidad, en el calendario de Dios, el séptimo día, termina al atardecer del sábado y comienza ahí el primer día de la semana. O sea que Él resucitó en esos primeros días del primer día de la semana, o sea, al anochecer del día sábado, cuando empezaba el primer día de la semana. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante para nosotros porque entre ese sábado a la noche, el resucitado es encontrado por María Magdalena apenas aclaraba el alba, que fue al sepulcro y lo encuentra, y él dice, todavía no he subido al Padre. ¿Para qué tenía que subir al Padre? Para llevar, él era las primicias de esas gavillas, las primicias de los que resucitaron, y llevaba la gavilla de todos nosotros que resucitamos juntamente con él a una nueva vida en él, y nosotros éramos la gavilla que él tenía que llevar y mecer adelante del Padre como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y después recién venir y dejarse ver por sus discípulos. Esto es muy, muy importante que ustedes lo entiendan. Yo lo voy a explicar, ya les dije, más detenidamente cuando enseñe en la materia correspondiente. El día de primicias representa la resurrección de Jesucristo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Lo ven ahí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí tenemos muy claro que el día de primicias representa la resurrección de Jesucristo. Podemos mencionar, por ejemplo, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, el primero que nace, que emerge de la muerte, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Y hay más textos que no vamos a mencionar en este caso. Lo que quiero es que ustedes entiendan al menos estas escrituras. En este día entonces, celebramos que Yahshua, el Mesías resucitado, se presentó en el tabernáculo del cielo con su ofrenda mecida, y lo repito, lo reitero y lo voy a reiterar y repetir hasta el día en que el Señor me lleve. Esta gavilla que Él meció ante el Padre, fuimos todos nosotros, que hemos creído en Él y que somos sus frutos. Somos sus frutos. La cebada es fruto, es un fruto de la siembra. Y nosotros hemos sido los frutos de Yahshua. Sin mezclar las fiestas del día de primicias con el día de Pentecostés, que son dos fiestas diferentes, pero sí tomando el principio que se establece,
recordemos las palabras de nuestro Santo Maestro cuando dijo de sí mismo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Está hablando del grano de trigo, entonces no estoy mezclando las dos fiestas, pero estoy tomando el principio. El principio es que Yahshua es el grano que cayó en la tierra y murió solo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero él solo murió para que se cumpla lo siguiente: si muere lleva mucho fruto. Su muerte produjo mucho fruto, como el grano de trigo que cae en la tierra. Si está solo en mi mano, está solo y va a quedar siempre solo, pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Y ese fruto es la ofrenda que Yahshua mece cada día delante del Padre, cada día delante del Padre, con sus frutos, que somos nosotros, nosotros los que hemos creído en Él. Continuamos mirando a Jesucristo. Jesús dijo a María Magdalena: no me toques. ¿Se acuerdan que les dije recién cuando resucitó? Muy de madrugada ella fue al sepulcro y lo encontró. Y él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En ese momento Yahshua no le permitió que lo tocase, pero luego que subió como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a mecer la gavilla delante de Yahweh, bajó nuevamente y por la noche ya permitió que Tomás, ¿se acuerdan Tomás, el incrédulo, lo tocara? Sus primeros frutos significaban su labor cumplida. En las enseñanzas de Yahshua, la gavilla tenía que ver siempre con gente. Siempre en las enseñanzas de Yahshua, la gavilla tiene que ver con gente. Él les decía: la mies es mucha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre para Yahshua la gavilla tiene que ver con personas, con gente. Entonces, la referencia de gavillas tiene relación con nosotros mismos, en primer lugar, y en segundo lugar también con otros. Con nosotros tiene dos aspectos: un aspecto que es individual y otro aspecto que es colectivo. Colectivo ya saben ustedes que es como cuerpo, pero tiene dos aspectos: uno individual, con cada uno de nosotros, y otros colectivo. Y tiene que ver con frutos, siempre, siempre. Siempre tiene que ver con los frutos que nosotros demos. Con nosotros, por ejemplo, individualmente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dijo nuestro Santo Maestro, dijo Jesucristo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando estudiemos esto le voy a dar más textos, pero tomen esto como concepto. Hoy quiero que queden conceptos. Nosotros tenemos que tener frutos de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo. No podemos seguir viviendo como antes de recibir el perdón de todos nuestros pecados. No podemos seguir viviendo como antes de la redención, de haber tenido un encuentro personal con Cristo, haberlo recibido en nuestro corazón, haber recibido su perdón, el perdón de todos nuestros pecados, haber reconocido que su muerte, que Él como grano de trigo cayó a la tierra y murió, su muerte fue para darnos vida a nosotros, y en su resurrección hemos resucitado con Él para una nueva vida, no para una nueva vida con malos pensamientos, malas intenciones, malas actitudes, con pecado. No, hemos nacido a una nueva vida con Él y en Él, para vivir de otra manera, con otros pensamientos, con otros sentimientos, con otras actitudes. Y eso es lo que Él enseñaba cuando enseñaba a sus discípulos. Decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estás arrepentido de la vida que llevabas antes? ¿Estás arrepentido de tu mala manera de vivir? ¿Estabas arrepentido de tu lejanía de Dios? ¿Estabas arrepentido de que Dios no tuviese lugar entre tus prioridades, en tu vida, en tus decisiones? ¿Estabas arrepentido de que Dios nunca fue el centro de tu familia? ¿No fue el centro de tu matrimonio? ¿No fue el centro de la crianza de tus hijos, de su educación?
No fuiste un modelo de hombre de Dios, un modelo de sacerdote de Dios en tu hogar, enseñándoles a vivir una vida conforme a las instrucciones de Dios. Bueno, si estás arrepentido de todo eso, Jesucristo hoy te da la oportunidad. Te da la oportunidad de venir a Él, arrepentirte y a través de Yeshua, la imagen visible de Dios, venir al Padre, pedirle perdón, regresar a la casa del Padre para comenzar a vivir de acuerdo con las instrucciones del Padre. Y vivir conforme a las instrucciones del Padre incluye o consiste en acciones. Acciones. Los frutos siempre son acciones. Siempre son acciones. Entonces, acá Jesucristo está diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, un retorno al Padre a través de Yeshua, un recibir en el corazón el perdón que Él compró con su muerte, con el derramamiento de su sangre, que pagó el precio por nuestra redención. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Así que nos hemos venido a través de esa teyubá, de ese arrepentimiento, hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y hemos retornado a la casa del Padre. Ahora requiere este retorno que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento es pensar de acuerdo a las instrucciones de Dios, sentir de acuerdo a las instrucciones de Dios y vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Así como vivió Yeshua. Él es nuestro modelo. Por eso Él podía decir, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y colectivamente, en conjunto, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos ser cortados del mundo y atados en comunidad. No podemos vivir, soy cristiano y vivo suelto. No es una gavilla, el modelo de la gavilla es muy importante, es muy fundamental para que entendamos lo espiritual. No podemos ser cortados del mundo y vivir suelto. Una espiga de cebada por acá, otra por allá, otra más allá, todos sueltos, o granos sueltos. Debemos ser cortados del mundo y atados en comunidad cristiana, atados en comunidad de fe, comunidad de fe. Por eso le hemos puesto de nombre a nuestras iglesias comunidades de fe. Debemos ser atados en comunidades de fe. Atarse es entrar en pacto, en convenio con Dios, con Jesucristo y con la congregación de los santos. Con Dios, con Jesucristo y con la congregación de los santos. Ustedes ya saben el texto que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es más largo el texto, pero si no se me va el tiempo. Pero tomen esto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en relación al mundo, en relación a los que no conocen a Yeshua, que no conocen a Jesucristo, que nunca han tenido un encuentro con Él, nunca lo han recibido en su corazón, nunca le han rendido su vida a Dios, que nunca le han rendido su vida a Dios, que no han retornado a la casa del Padre, que no han retornado a las instrucciones de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en relación con los frutos? La Gran Comisión nos revela nuestra responsabilidad de llevar frutos de almas. Jesús es la primicia, o sea, Jesús es la primicia, el primer resucitado y los primeros resucitados y todos los resucitados a lo largo de los siglos son los primeros frutos y entonces la Gran Comisión es el llamado a la cosecha. Es el llamado a la cosecha. Yo les digo una cosa, dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El mundo. ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán
sin haber quien les predique. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, en la Biblia vemos que hay tres cosechas. Tres cosechas. Primero, la cosecha de cebada. En el año según el calendario de Dios. La primera es la cosecha de cebada. La fiesta de primicias, o también llamada fiesta de primeros frutos. Yom HaBikurim. Después viene la fiesta, la otra cosecha. La segunda cosecha es la de trigo, 50 días después. Ya hemos dicho Pentecostés o Shavuot. Y después viene en el séptimo mes del calendario de Dios la fiesta la cosecha del fruto de los árboles. La cosecha del fruto de los árboles. Esa fiesta se llama fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Entonces, ¿por qué les menciono las tres fiestas? Porque cada vez que se cosecha para beneficio propio, cada vez que se cosecha para beneficio propio, tanto la cebada como el trigo, como los frutos de los árboles, se requiere primero hacer una ofrenda para Dios. Lo repito, cada vez que se cosecha para beneficio propio, primero se requiere hacer una ofrenda para Dios. Lo leemos en la Torá, en Deuteronomio. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Presten atención a esto. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay una cosecha, una bendición de Dios que nos da producto de la tierra, de su mundo, cada vez que nos da una bendición, una cosecha, primero hay que presentarse delante de Dios y no con las manos vacías, sino con una ofrenda. Dice el versículo 17 de Deuteronomio 16, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. No te está pidiendo, como se pide en las religiones, dé para que Dios le dé. No. Es al revés. Dios te da primero para que vos des. No es dé para que Dios le dé. Eso es un invento de las falsas religiones, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los engañadores, de los lobos rapaces que quieren tu dinero. No es dé para que Dios le dé, es Dios te da para que des. Dios te da para que des. Dios te bendice para que tu bendición también alcance a otros. La bendición que Dios te da a vos debe alcanzar también a otros. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado. Después en el Nuevo Testamento se aclara más profundamente este concepto. Vamos a ver si puedo llegar en los minutos que me quedan. Entonces, la Torá establece que las 3 veces en que cada año todo varón se tenía que presentar ante Yahweh en Jerusalén, ninguno se presentaría delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno debía venir con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Dios le hubiera dado. Por ser esta la primera cosecha del año, se trata de ofrecer a Yahweh lo primero de lo primero que Él te ha dado. Es lo primero de lo primero que Él te ha dado. Por eso es primicia, ¿ven? Lo primero de lo primero, es la primera cosecha. Lo primero de lo primero. Esto, ni más ni menos, significa, en nuestro orden de prioridades, reconocer lo que la Biblia dice. En los Salmos. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Trayéndole lo primero de lo primero, estoy reconociendo esta verdad afirmada en los Salmos. De
Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es tuyo, Señor, y lo reconozco. Esto es bendición tuya, lo primero de lo primero, lo traigo delante tuyo. Y lo meso como ofrenda mecida delante tuyo. A partir de lo establecido de la lectura bíblica con que comenzamos este estudio, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, entiéndase de cebada, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Nos damos cuenta de que no se está refiriendo a que la ofrenda debe ser hecha en ayunas o en ayuno o en ayunas, el día de primicias. No es así, no está hablando de eso, de que sea en ayuno y después se puede comer. No, porque si se refiriera al ayuno de ese día, no deberíamos olvidar que ese día empezó a la caída del sol. No empezó a la mañana, empezó a la caída del sol. Por lo tanto, no se podría haber cenado la noche anterior para estar en ayuna. ¿Se entiende? No se tendría que haber cenado la noche anterior porque el día empezó a la caída del sol. La noche anterior no se podría haber cenado. Entonces no se está refiriendo al ayuno, que hay que traer la ofrenda de primicias en ayunas. Pero sin embargo, el requerimiento bíblico tiene relación clarísima con no comer alimento de la misma naturaleza del que se va a ofrendar a Dios. Es clarísimo que el mandamiento es no comer alimento de la misma naturaleza del que se le va a ofrendar a Dios. Por eso le dije que tanto el pan como el grano como la espiga es de cebada. No comer alimento de la misma naturaleza del que se le va a ofrendar a Dios. Y esto es un principio espiritual. Esto es un principio espiritual. Hay que darle primero la ofrenda a Dios. Esto debe ser siempre así, porque a Dios siempre hay que ponerlo en primer lugar en todas las cosas. Esto es un principio espiritual. A Dios siempre en primer lugar, en todas las cosas. Este principio debe ser aplicado a nuestra ofrenda de primicias. A todo debe ser aplicado, pero en particular estamos hablando de la ofrenda de primicias. Entonces, ¿cómo se aplica este principio a la ofrenda de primicias? ¿Hay que ayunar y no comer hasta que se dé la ofrenda? No, no tiene nada que ver. Este principio es aplicado a nuestra ofrenda de primicias, que en la actualidad consiste en entregar dinero. No tenemos cebada en el jardín, ni en las macetas. Las primicias que entregamos, lo que nosotros cosechamos, el fruto de nuestro trabajo es el salario. El fruto del trabajo, de nuestro trabajo, es la ganancia, es el beneficio, es el honorario, es la remuneración, es la retribución. Llámele con todas las palabras económicas que ustedes quieran, pero es dinero. El fruto de nuestro trabajo es dinero. Entonces, la primicia que vamos a entregar a Dios consiste en dinero. La ofrenda que vamos a traer es dinero. Entonces, no se debería gastar ni un centavo antes de haber dado la ofrenda. Quiere decir que anoche no podríamos, la noche anterior a primicia, no podríamos haber salido a cenar afuera, no podríamos esta mañana haber desayunado y pagado el desayuno, no podemos gastar ni un centavo. Primero la primicia, primero la ofrenda y después nosotros. Es poner correcto el orden de prioridades. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo donde estamos en cuarentena? Bueno, ponga primero en el sobre la primicia que usted va a ofrendar. Tome un sobre, ponga en su sobre la primicia que va a ofrendar. Le pasa la lengua a la goma y lo cierra, lo pega y pone afuera del sobre, primicia de la familia Corneli, primicia de la familia Serafini, primicia de la familia, vamos a nombrar a alguien que no sea pastor, primicia de la familia Vázquez, primicia de la familia Pérez, póngale ahí y lo guarda. Hace una oración, Señor, meso esta primicia. Voy a mecer esta primicia. No tengo un sobre acá, a ver. Voy a buscar un sobre, que es mi escritorio. Si es que tengo algún sobre en el escritorio. No tengo uno demasiado grande, a ver, uno un poco más chico.
Este es un sobre fino, miren, tiene acá para despegar esto y entonces pegarlo. Muy bien, lo pego, pongo la plata primero adentro, pongo afuera esta primicia mía, de nuestra familia. Voy a mecer la primicia, la voy a mecer, Señor, y hago una oración. Señor, esta es mi ofrenda mecida delante de tu trono. Esta es mi ofrenda mecida. Que sea utilizada para el bien del prójimo, para el bien de tu obra, para la extensión de tu reino, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para dar alimento a los pobres, que sea utilizada para ti. Mi ofrenda mecida, Señor, la meso delante de ti, mi ofrenda mecida. En el nombre de Yeshua, el Mesías, amén. Y entonces, como no la puedo llevar porque estamos en cuarentena, la voy a guardar y no la toco hasta que la pueda entregar. Miren, no es complicado, ¿vieron? No se la hice complicado. Porque necesitamos hacerlo de esta manera. ¿Por qué lo necesitamos hacer de esa manera? Porque al igual que en la ofrenda de Abel, de Génesis 4:4, Dios quiere lo primero. Lo primero. ¿Por qué le agradó a Dios el corazón de Abel y su ofrenda? Porque entregó lo primero. El primer cordero, el primer producto de las ovejas. Pero primero, sin saber si habría más, si la oveja seguiría teniendo más corderito. Y esa es la manera de admitir en nuestro corazón que todo es de Dios y establecer una relación de confianza con Él. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Todo lo primero. Esto es un principio que tiene que estar grabado en nuestro corazón. Todo lo primero es de Dios. Recordemos entonces que cada día de primicias, cada miembro del pueblo debía subir a Jerusalén y llevar consigo su ofrenda. En este sentido, cada creyente debería considerar en su mente, en su corazón, cuál es su Jerusalén a la que debe subir para entregar su ofrenda de primicias. Cada uno de ustedes, yo mismo, cada uno consideremos cuál es nuestra Jerusalén, dónde está representada la ciudad de Dios, el templo de Dios, al que debemos subir para entregar nuestra ofrenda de primicias. Para hacerlo de la manera correcta, entendiendo que siempre la ofrenda es una siembra, tal como lo expresa en 2 Corintios capítulo 9. Y estos están usados, ¿no?, por los falsos profetas y apóstoles para aprovecharse del dinero de la gente. Entonces se ha desvirtuado el principio por aprovecharse del dinero de la gente, pero miren lo que dice, lo hemos escuchado tantas veces, mal aplicado, pero dice así, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es un principio espiritual. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿se dan cuenta que es el principio que coincide con la lectura que hicimos para empezar? ¿Qué es lo que hay que dar? Lo que Dios te dio antes. Por eso dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y miren este principio espiritual también, que lo voy a explicar probablemente en otra oportunidad. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Acá justicia en hebreo es la palabra sedaká, que viene de sedek, justicia. Para que estéis enriquecidos en toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En el pasaje bíblico anterior vemos que Dios nos da dos cosas: semilla para sembrar y pan para comer. Semilla para sembrar
y pan para comer. Dios te da las dos cosas. Pero multiplica solamente nuestra sementera, es decir, la semilla que sembramos, y aumenta los frutos de nuestra sedaká. Sedaká es justicia y solidaridad. Aumenta los frutos solamente de nuestra solidaridad y nuestra justicia, para que estemos enriquecidos para toda generosidad, enriquecidos para seguir dando, lo cual produce acción de gracias a Dios. Entonces, además hay una simbología espiritual muy especial en el hecho de ofrecer frutos. Dios nos pide frutos. ¿Saben por qué nos pide frutos? Porque seremos conocidos por nuestros frutos. ¿Qué dijo Yeshua? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las de zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué hermoso que es. A ver, no puedo saltearme esto, miren, hay frutos físicos y frutos espirituales. Frutos físicos, dice la Torá: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh te da, y ahí está agregando más, está agregando todos los frutos. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y frutos espirituales, lo leemos en Romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso, qué hermoso. Siempre los frutos son obras. Dice Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su fruto. La segunda cosa importante, o la siguiente cosa importante, les he hablado de muchas cosas importantes, esta no es la segunda, pero sí es la siguiente cosa importante que les quiero decir, es que el día de primicias es considerado un día de reposo. El día de primicias es considerado un día de reposo, como si fuera un feriado, y es un día de convocación sagrada, dicen algunas versiones de la Biblia. En otras dice Santa Convocación, y lo que significa es un día de reunión congregacional, un día de reunión de la iglesia, de los hermanos que forman la familia de Dios. Eso está en Números 28-26, dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Santa convocación es reunión congregacional de la iglesia, y ninguna obra de siervos haréis quiere decir día de reposo. Un día de reposo especial, no del séptimo día de la semana, pues estamos hablando del primer día de la semana. Entonces es un día de reposo, es un feriado, digamos, un feriado bíblico, es un día de reposo especial. Entonces, termino ya entonces haciéndoles una lectura en Isaías capítulo 1. Miren, es muy importante, hay muchas personas que quieren comprar a Dios, y las religiones tradicionales estimulan ese espíritu de especulación de las personas, los hacen especuladores con Dios. Les voy a decir algo que en Argentina, sé que este video se ve en otros países, pero en Argentina esto se va a entender mejor. Quieren coimear a Dios, son coimeros que quieren coimear a Dios, y así los educan los ministros religiosos, los hacen coimeros y lo hacen a Dios coimero también. Entonces, ¿qué les enseñan? Dé para que Dios le dé. Eso desde larga data, es de la iglesia romana, es
el papado, que en un momento vendía las dispensas, vendía los perdones de los pecados, hacía las láminas con perdón de pecados y los vendían porque el Vaticano necesitaba fondos para construir creo que la Basílica de San Pedro o algo por el estilo. Usted lo va a encontrar en los libros de historia, cuando se vendían perdones de pecado. Entonces se compraba a Dios, se compraba la benevolencia, la misericordia, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Pero nunca Dios piensa de esa manera. Siempre Dios mira el corazón de las personas. Dios no está mirando si hoy podés dar 10 pesos como primicias, si podés ayudar a un pobre con un sándwich, con un pedazo de pan, con un pedazo de carne. Dios no está mirando cuánto es lo que podés dar. Dios está mirando tu corazón. Si de la bendición que Dios te da a vos, sos capaz de compartirla con otros. Si de la bendición que Dios te da a vos, sos capaz de compartirla con otros. Si de la bendición que Dios te da, te la comés vos solo, mientras que al lado tuyo hay un pobre que se está muriendo de hambre, más en este tiempo. Dios mira el corazón. Dios no mira si das 1.000 pesos, 10.000 o 100.000, o das 100 pesos, o no tenés plata para dar y te sacás el abrigo que tenés puesto y se la das a alguien que tiene frío. Dios está mirando el corazón, no le importa el dinero, no le importan los bienes. A Dios le importa tu corazón, a Dios le importa mi corazón. Por eso en Isaías capítulo 1, le voy a terminar con esta lectura. ¿Para qué me sirve? Dice Dios. ¿Para qué me sirve? Dice Dios. ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien, dice Dios. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis. Si quisiereis y oyereis la voz de Dios, la palabra de Dios hoy. Comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Qué nos pide Dios? Hacer el bien. ¿Qué nos pide Dios? Tener un corazón generoso, tener un corazón recto, tener un corazón que ame su palabra, un corazón que ame sus instrucciones, que ame vivir en comunión con Él, en armonía con Él, no escondiéndonos por las cosas malas que pensamos, no escondiéndonos de Él por las cosas malas que sentimos, no escondiéndonos de Él por las cosas malas que hacemos, sino
teniendo un corazón abierto, limpio, transparente delante de Él, en comunión con Él, en interés por Él, en interés por su palabra, por saber qué es lo que Él quiere, por saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él aspira, qué Él pretende de nosotros. Un corazón conforme al corazón de Dios. Tener un corazón que tenga la forma del corazón de Dios. Tener un corazón que sea conforme. Conforme quiere decir en la forma. Conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios nos pide en esta fiesta. No que hagamos un ritualismo de la fiesta. No que hagamos un sacrificio de la fiesta. No que andemos buscando lo más ínfimo del ritual para observar el ritual con formas externas de nuestra vida, externo a nuestro corazón. Él quiere que todo lo que hagamos surja, emerja de nuestro corazón. Para eso vino Yeshua, para eso vino Jesucristo y entregó su vida y dio su sangre en precio de rescate por cada uno de nosotros, para que tengamos vida en abundancia y para que seamos sus primeros frutos. Es el fruto del corazón de Dios en Yeshua. El fruto. Aún Dios mandó a su Hijo para que tuviese fruto y presentase sus primicias, sus primeros frutos delante del Padre, en el templo que está en el cielo, delante de Él como ofrenda mecida. Y ahí estábamos siendo mecidos cada uno de nosotros. Y ese es el corazón de nuestro Redentor. Y ese es el corazón que nuestro Redentor quiere que tengamos cada uno de nosotros en cada una de las fiestas de Yahweh, tanto en el día de reposo semanal como en cada una de las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23. No algo exterior, sino algo interior que fluya, que brote de nuestro corazón en gratitud a Yahweh, porque Yahweh Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Él nos ha perdonado, nos ha salvado y es tan generoso con nosotros. Cada día es tan generoso que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y ha sido tan bueno con nosotros que a todos los que hemos recibido a su Hijo, a Jesucristo, a los que creemos en su nombre, nos ha dado la gracia y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea al nombre de Dios, ahora y siempre, en este día de primicias y cada día de nuestra vida. Que nuestra vida sea un perfume grato, un sacrificio que se eleva, grato, de olor fragante, de olor grato a Dios. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Amén y amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.